Bueno, buenas tardes. Como dijo Pablo, la cifosis del adulto en sí no es un tema muy hablado, charlado y incluye un montón de patologías y un montón de historias naturales y un montón de factores complejos que hace al tiempo de hacer un análisis o analizar los resultados muy difícil, porque es difícil comparar manzanas y manzanas. Entonces traté de poner juntos cómo uno piensa cuando uno ve un paciente cifótico, sobre todo en la parte toracolumbar. Entonces la localización cuando uno evalúa al paciente, la etiología es muy importante porque es muy diferente. Escuchábamos recién que uno cuando tiene una cifosis congénita es totalmente otra historia que cuando uno tiene simplemente un Shortmans. Y también estas cifosis a veces se complican cuando nosotros los vemos porque a veces el paciente tuvo una cifosis de 90 grados toda la vida y viene porque tiene una hernia torácica enorme que hace más complicado, porque es difícil a veces decir, bueno, le hago una corpectomía parcial, le saco el disco, estoy en el ápice de una cifosis de 90 grados, le hago osteotomía, lo corrijo ahí, o es muy peligroso. Entonces todas estas cosas hacen que sea más complicado. A veces son pacientes que tienen una curva de 80 grados y cuando llegan a determinada edad se fracturan y pasan a 100, y entonces ahí se complica más. Entonces es importante examinar al paciente y sobre todo algo que a mí siempre me acuerdo por este chico que les presento acá, que es muy importante preguntar al paciente si pueden dormir boca arriba. Este fue un paciente que lo operamos hace mucho tiempo y él nunca contó nada, una cirugía, una deformidad muy rígida, con una atrofia medular, pero las 100 veces que le preguntamos, siempre no tengo nada de nada. Cuando lo operamos anda bien, a los 2 días hace una parálisis supuestamente multifactorial, pero al fin del día la madre y el padre, y sí, pobre, no podía dormir, se le dormían las piernas, dormía en un sillón. Entonces son síntomas que alarman, ¿no? Hay muchas clasificaciones y a mí no me gustan las clasificaciones porque me parece que son peligrosas, ¿no? Porque uno empieza a pensar que en medicina o cirugía de columna es tan fácil que uno dice, bueno, esto hay que hacerle tal cosa, vea que hacer... Y ojalá fuese así tan simple, ¿no? Entonces, cada caso es distinto, las clasificaciones ayudan para cuando uno habla con un colega por teléfono o cuando uno hace un trabajo, pero al fin del día cada paciente es distinto. Pero entender un poco dónde es el ápice tiene sentido, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, tengo una cifosis torácica, es importante saber si es a nivel T2, T3, T8, T9, T11, T12. Y esto fue un concepto muy simple que después se desparramó como si fuese una bola de nieve en cuanto al sagital, al balance sagital y demás. Y un francés, Thierry Marnet, que muy inteligente, que fue el que diseñó el reemplazo de disco del ProDisc, él ya tenía pensado que lo más importante es saber si la cabeza está adelante o detrás del fémur. Y es muy simple, son conceptos muy básicos. Hoy hay más que nunca empiezan, que al principio cuando yo lo escuchaba no me gustaba, pero después tiene un poco de sentido cuando empiezan a medir la columna cervical. Es como decir, uno está tratando de encontrar cualquier sentido para operar una deformidad y uno ve columnas cervicales que son totalmente rectificadas, totalmente cifóticas, y los pacientes no tienen nada de dolor. Pero bueno, lo único, creo que el mensaje es que cuando uno hace una radiografía cervical y uno ve que T1 está muy inclinado, entonces lo más probable es que la deformidad sea consecuencia de algo que está pasando abajo. Eso para mí es el mensaje para llevar a la casa. Todas las demás mediciones me parece que son simplismo de algo que es más complejo, ¿no? Pero uno ve que la columna cervical se adapta, depende de la columna, la torácica y la lumbar. Entonces es importante hacer a veces la evaluación total. La etiología puede ser el Shortman, que es muy común en los adolescentes, postraumática, que puede ser difícil de solucionar, degenerativa, cuando la vida nos hace cifótico, cuando vamos cada vez más de mayor edad, nos vamos inclinando, sea por la pérdida de los discos, sea por los déficits musculares posteriores, sea por lo que sea, pero la cuestión es que la tendencia hace que uno a los 20 años no tenga la misma postura que a los 70. Y eso hay que tomarlo en cuenta cuando uno sobre todo piensa en hacer algo que cambia la biomecánica de la columna, como puede ser una artrodesis. Y hablando de eso, es increíble la cantidad de casos que uno ve que le han hecho una cirugía enorme de T10 a la pelvis o de T2 a la pelvis porque los números no daban o qué sé yo, y lo único que necesitaba ese paciente era una laminectomía. El paciente obviamente cuando se para, cuando caminaba estaba así,
tenía una degeneración, pero después esos pacientes uno le hacen la laminectomía y se paran derecho. Anquilosis espondilopoyética, que hoy por hoy en Estados Unidos es raro, no la vemos mucho porque las medicaciones quizá ayudan en una edad más temprana, pero hay lugares como en China que ven muchísimo, o en Alemania hay centros que solamente hacen eso, y son pacientes obviamente con cifosis grandes. Destrucciones de hueso, cuando hay una destrucción de la columna anterior, sea por infección, por un tumor, por lo que sea, obviamente causa cifosis, osteoporosis y otras como pueden ser, como escuchamos antes, cosas raras y cosas no tan raras como son los acondroplásicos. Nosotros tenemos una clínica un día a la semana y la mayoría son cifóticos, ¿no? Es importante cuando uno piensa en tratar a alguien saber primero qué pasaría si no lo trato, porque a veces la solución es peor que dejarlo hacer la vida normal. Y Shortman-Cifosis tiene bastante de eso, porque lo más importante de este problema es cosmético, no lo subestimo, pero nadie se muere de eso, a nadie se le para el corazón, nadie tiene problemas pulmonares, nadie tiene problemas neurológicos, que muchas veces los pacientes, si nosotros le decimos eso, se asustan y dicen, bueno, doctor, opéreme, pero la verdad que no pasa eso. Tal es así como este trabajo que muestra que aún los pacientes de 100 grados tienen muy poca alteración de la alteración pulmonar, a no ser que sea una cifosis justo en el medio. En cuanto a las indicaciones de cirugía para una cifosis torácica, son el dolor, que es relativo, ¿no? Porque uno piensa que este paciente tiene dolor torácico y yo le voy a hacer una artrodesis de T2 a L2 y le voy a mejorar el dolor. Puede ser, pero también puede ser que uno genera otra cantidad de problemas y entonces después uno le saca los tornillos y después le pone más tornillos y entonces el dolor es relativo. A veces sí, hay pacientes que uno le hace infiltraciones y mejoran y el dolor vuelve. Y a veces el dolor es más que el paciente no le gusta su postura y es totalmente aceptable y también se opera. Mielopatía es muy rara que pase por cifosis de Shortman, pero sí puede pasar en cifosis más grandes o angulares. Y una curva que uno ve que progresa, obviamente algo hay que hacer. No hay que regarla y después termina siendo un problema grande. ¿Cuáles son los tratamientos? Toda cirugía que uno se le pueda ocurrir. Depende de lo más agresivo, lo más conservador que uno quiere. Lo que uno siempre dice, hay que hacer la cirugía que a uno le funcione en sus manos y que sea lo menormente invasivo para el paciente y lo menos riesgoso. Todos podemos hacer resecciones de vértebra, pero a veces hay algo más fácil para hacer. Los niveles, como escuchamos antes, la gran diferencia entre un adulto y un infantil es obviamente que la tasa de consolidación no es la misma y a veces hay que ser más agresivo. ¿Cuáles son los niveles para artrodesar? Y generalmente uno lo que trata de hacer es hacer una fijación equidistante, ¿no? Del ápice, los mismos niveles para arriba, para abajo. Y eso generalmente funciona. También hay otros factores, como la primera vértebra lordótica, como la vértebra estable. Y lo que uno siempre quiere es ahorrar niveles. Lo que uno no quiere es ahorrar niveles y que al primer control venga y ya tengo una retrolistesis de la última que uno que artrodesó y la de abajo. Pero cuando uno piensa en una construcción simétrica, diciendo los mismos niveles arriba y por abajo, es difícil fallar. Esto simplemente es un trabajo que muestra que se puede parar por encima de la vértebra estable cuando uno hace, como escuchábamos antes, la línea mid-sacra para arriba, pero en muchos pacientes la primera lordótica es suficiente. Si uno para a nivel equivocado, esto es lo que pasa, y enseguida los tornillos se salen, no hacen una cifosis angular por debajo o por arriba. La osteotomía de Smith-Peterson, a mí mucho no me gusta usar ese nombre porque en realidad lo que uno hace es más acorta la columna, no la larga, a no ser que uno escuche el clac, que se rompe el ligamento anterior, que uno no lo hace ni lo quiere hacer. En general, Ponte describió esta osteotomía, por eso uno habla más de Ponte, pero en la literatura se habla de Smith-Peterson, osteotomía de Smith-Peterson, pero no es realmente certero, ¿no? Lo que uno hace es hace una descompresión agresiva posterior y comprime. Tiene que tener una altura discal suficiente como para que comprima posterior, pero lo que uno no quiere es alargar por anterior, porque eso no es bueno para nada. Este es un paciente con una cifosis, se hacen múltiples de esta osteotomía y se corrige una buena corrección.
Lo que hemos visto por experiencia es que obviamente si uno trata de corregir mucho arriba, no dura. Y no importa si uno le pone alambres, ganchos, cemento, hueso, bandas. Digamos que uno tiene que aceptar un poco esa curva y tratar de corregir por debajo con muchas osteotomías. En Estados Unidos sí hay una tendencia a hacer todo por vía posterior, pero ¿qué pasa? Que no pasa en otros países. Allá se usa esto llamado proteína morfogenética que pega mucho. Entonces a veces decir no, todo por detrás es fácil cuando uno tiene algo que pega siempre. A veces si en un humano uno dice por adelante y por atrás, trabaja mejor, entonces hay que hacer eso. Indicaciones por adelante y por detrás, como le decía antes. A veces cuando el paciente tuvo una laminectomía antes. Entonces ya uno está con un proceso que no tiene una buena cama para que el hueso pegue, porque hay cicatriz, porque le han hecho una facetectomía, porque le han sacado un tumor y demás. Entonces a veces la vía anterior ayuda, porque uno tiene una gran superficie para que pegue. Esto es un ejemplo de una cifosis postraumática osteoporótica, se hace una corpectomía y se hace por detrás. Pacientes que tienen cirugías que han fallado, esta mujer tenía una espondilolistesis de L1 sobre L2, casi una espondiloptosis, como se ve ahí. Entonces esta es una cirugía muy grande y acá lo que hicimos fue por delante sacarle la caja esa que tenía 2 niveles, más otra más, y después por detrás. No es perfecta, pero obviamente es mejor que antes. La osteotomía de Ponte, acá hay un ejemplo de Smith-Peterson, por eso es más la Ponte que ha evolucionado tanto que realmente se usa muy frecuentemente para escoliosis, para cifosis, y permite disminuir la tensión de los implantes y permite hacer una corrección de compresión hacia el ápice. Osteotomía de subtracción, la usamos cada vez más, da más graduación. Después mañana tengo una charla de cómo se planea, cuándo hacer una, cuándo hacer la otra. Pero cuando uno quiere conseguir más corrección, hace una osteotomía de este tipo. Si quiere conseguir más, le puede sacar el disco de arriba, el disco de abajo, y si uno quiere hacer más todavía, puede hacer múltiples osteotomías. Y antes decíamos que no había que hacerla por arriba del L1. Hoy por hoy la hacemos en todos lados, hasta T1, T2, pero bueno, en esos niveles hay que sacar un poquito de la costilla. Este es un paciente con una cifosis rígida, que se hace una sustracción en el medio. Y en fracturas también, en postraumáticas se pueden hacer, se sustrae la fractura o se colapsa totalmente, y fíjense, una paciente totalmente cifótica o inclinada hacia adelante, con un solo nivel de artrodesis por arriba y por abajo, mantiene su postura. En China, como les decía antes, hacen muchas osteotomías por anquilosis espondolopoyética, no sé por qué tienen tantos, y hay muchas variaciones, tal así que hacen bisagras y demás. Y yo estuve hace poco operando ahí, lo que me llamó la atención es que el paciente no sangra nada. Tal así que yo pensé que me estaba jodiendo y miré la cabeza a ver si estaba, porque pensaba que era un torso nada más. Y usan 100 veces la dosis que nosotros usamos en Estados Unidos del ácido ST. Exacto, 100 veces la dosis que nosotros usamos. Que cuando se lo nombré a mi anestesista en Nueva York me decía, tan loco, porque el índice de coágulo y demás aumenta muchísimo. Pero realmente es trabajar con un hueso de plástico, entonces hacen muchas osteotomías. Este fue un caso que operé hace muchos años, que tuberculosis es distinto, porque este paciente, además que estaba paralizado, tenía todo ese gibus lumbar, pero hasta hacía 3 meses estaba intacto jugando al golf. Y me acuerdo cuando lo presenté para operar, todos me dijeron que no lo opere, que no tenía sentido, pero en esa época era joven y tuvimos suerte, y con 4 niveles de subtracción y después la semana siguiente ir por adelante, volvió a caminar y corregimos una buena acción. Esta es una paciente que era mujer corredora de auto y se había fracturado T12. Le hicieron una artrodesis, no estaba muy contenta que se ve acá, le hizo una osteotomía de T12 y anduvo bien y después rompió por abajo. Y fíjense con la cirugía lateral, como se ve acá, cómo se corrige L4, L5, L4, L5 y L3, L4. Entonces cuando dicen que la cirugía lateral no puede corregir el plano sagital, fíjense cómo corrige y mucho. Unas palabras de las resecciones vertebrales que son muy útiles y deberíamos no llegar a necesitar esta cirugía. Pero bueno, son casos muy avanzados que desgraciadamente es la única solución para corregir y se hace, obviamente tienen complicaciones, pero cuando se hacen bien para pacientes que la necesitan, obviamente se consigue una buena corrección. Por adelante, por atrás, por adelante, como escuchamos esta mañana, es otra opción. Todo depende de la rigidez y de la experiencia de cada uno.
Complicaciones hay muchas, neurológicas, infección. Y esto pasa mucho. Uno corrige la deformidad y el paciente está contento que se va a la casa y después vuelve años después y se le ven la marca de los tornillos en la piel, porque se le fueron todos los músculos y no están contentos otra vez. Entonces uno empieza con un problema cosmético y termina con otro problema cosmético, ¿no? Entonces, y bueno, cuando uno hace cirugía, uno terminó hace un año su fellowship, opera mucho y se piensa que uno, y después cuando lo empieza a ver de vuelta, dice, a este paciente mucho no lo ayuda, sí, la radiografía está mejor, pero el paciente me dice que está peor que antes. Entonces, el dolor es relativo. Fracturas por arriba, por debajo, deformidad que vuelve y demás son todos problemas. Entonces, en resumen, es importante saber la historia natural, si lo que vamos a hacer lo va a cambiar. Es difícil pensar que si uno le van a abrir todos los músculos de la espalda, de T2 a L3, el dolor va a estar mejor, puede ser, pero no es muy predecible. La evaluación de la cifosis global y también regional, y no olvidarse del cuello, y también de qué pasa abajo, ¿no? Qué pasa con las caderas, qué pasa con las rodillas, porque hay pacientes que vienen y están relativamente bien. Uno los opera y están peores, y dice, pero como si la columna está un poco mejor. Pero uno, primero que antes de cirugía no caminaba mucho, y segundo que uno menos evaluó la patología de cadera y de rodilla. El diagnóstico de la etiología es muy importante porque varía la historia natural y el plan quirúrgico. Y a veces hay que tener un plan A, un plan B y un plan C. Y a veces hay que pensar qué pasa si esto no anda, ¿no? Entonces no poner todo en la primera cirugía, que si no anda no hay solución. Y son complicaciones que cuando pasan a veces hay que reconocerlas tempranamente, sobre todo cuando hay una lesión ligamentosa por arriba, que hay pacientes que vienen a la consulta, están perfectos, no le duele nada, uno ve que hay una espondilolistesis por arriba, y dice, y si no le duele nada, no hay nada. Y después, a la semana llaman a la noche, que están paralíticos, que en general cuando uno los opera enseguida andan bien. Pero eso ha pasado, lo hemos visto muchas veces. Entonces, en resumen, elegir la cirugía que a uno le parece más fácil, pero para el paciente también es más fácil y más segura, no porque uno se cree que opera bien, hacer la cirugía más riesgosa porque es más divertida, porque no tiene sentido al fin del día. Muchas gracias. Federico, te quería preguntar, en el Scheuermann, en los chicos, se habla también de disminuir la densidad de los tornillos, es decir, usar no cada vértebra. ¿Qué opinás de ese concepto y si es posible adaptar a una cifosis en el adulto? Esa es una pregunta que te quiero hacer. Y la otra, que se sale un poquito de esto, pero que es una complicación que nos afecta a todos, ¿qué hacemos con, o cómo parás vos para disminuir tu cifosis de unión en una fijación toracolumbar? Se habla a veces de usar tornillos con cemento, tornillo gancho, 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 esas dos. Digo, el tema de, no tengo la respuesta, pero te digo, como uno piensa alrededor de esto es que más tornillos, más rigidez no es necesariamente lo mejor, ¿no? Cuando la curva es más grande, por ejemplo, a mí me ha pasado, operé hace poco un señor que tenía lo opuesto, una lordosis torácica, daba así que el corazón no se podía expander. Con el esternón, cada que, tipo joven, abogado, cada que subía una escalera se le daba desmayo porque el corazón no se llenaba. Entonces me acuerdo que le doblé la barra como si fuese súper sifótico y cuando traía la columna para arriba, la barra terminó derecha, ¿no? Entonces a veces los más ganchos hacen que cuando uno necesita una corrección más grande te ayuda. Entonces más tornillos para ese caso me parece mejor. También depende de la flexibilidad y el gesto que uno le hace. Si uno le hace muchas osteotomías, a mí me gusta tener tornillos en todos lados por una cuestión de control y porque también me parece que a veces cuando uno ha operado un paciente, a veces parece que el nivel que no le instrumentaron es donde hace la osteoartrosis, pero eso es experiencia anecdótica. Entonces, la respuesta creo que los chicos que son más livianos no hace falta tener tornillos en todos lados. Los adultos que son más rígidos quizás sí, cuando la deformidad es grande. Los dos extremos son un problema, ¿no? Porque lo que uno quisiera, y quizás estoy totalmente equivocado, pero lo que uno quisiera es a medida que uno se va acercando a la parte móvil, que haya un poquito más de elasticidad. Tiene sentido, en vez de ser una barra súper rígida, y el nivel de arriba y el nivel de abajo empieza el movimiento de repente, ¿no? Entonces hay empresas en Francia que tenían las barras dinámicas, los extremos. Yo las he usado y el problema es que pasa por, si uno le hace la alineación mal, entonces va a pasar
por la alineación está mal. Pero aunque uno deje la alineación perfecta, creo que hay un problema muchas veces del paciente de los tejidos blandos, ¿no? Donde los ligamentos, el disco, los músculos son muy débiles y esa transición no la soportan. Yo pongo siempre cemento en la última vértebra, que instrumento, y en la vértebra de arriba, y le pongo huesos sin tornillos. Yo no digo que me anuló totalmente el PJK, pero disminuyó muchísimo. Y a veces en el nivel de abajo, pero arriba siempre. Le pongo cemento a la vértebra instrumentada, la de arriba. Cuando hacía eso, muchas veces la vértebra no se fracturaba, pero se desplazaba igual. Y ahora no de cortico, pero sí le pongo un montón de huesos como para que haga un pegote y ayude. Y la verdad que ya hace muchos años que hago así y ha disminuido mucho. Pero no tengo la respuesta. ¿Seguís con teraparatide todavía como tratamiento coadyuvante o utilizás algún otro inmunoregulador y demás? No, sí, siempre suspendemos los bifosfonatos por lo menos 3-6 meses antes, cuando se puede, y empezamos la PTH cuanto antes se puede. Por lo menos lo ideal es que le queden 6 meses después de la cirugía, ¿no? Y realmente, que yo hemos hecho estudios en conejos y funcionaba, y anecdóticamente en humanos parecería ser como que el hueso pega bien y el índice de fractura parecería ser como menor, pero... Con eso que comentabas que en algunos casos te costaba, nos pasa mucho con la barra de titanio. Ponemos la barra, estamos en todas las deformidades, en escoliosis también, terminamos de corregir y nos encontramos que si sacamos la barra sale nada que ver con el modelado previo que hicimos. Yo en algunos casos estoy usando cromo cobalto mezclado, a veces no uso solo cromo cobalto, pero uso titanio y cromo cobalto. No mucho en adultos porque el cromo cobalto es demasiado fuerte y rompe. ¿Vos qué opinás? Ese paciente que te comentaba hace 2 semanas, usé cromo cobalto y de 6, exacto, el grande. Sí. Y se dobló como si fuese igual. Yo creo que igual que te dice que es más fuerte que el acero y demás. Yo me acuerdo cuando uno usaba acero, eso pasaba menos, ¿no? A tal punto que tenía ganas de sacar todo y poner acero, pero desde ya que con titanio pasa muy fácil, cromo cobalto es más duro, y en biomecánica te dicen que es igual que el acero, pero en experiencia no me parece que sea así. En los segmentos cercanos a la osteotomía, ¿preferís monoaxiales o te da lo mismo? No, me da lo mismo, a no ser que haya una deformidad coronal, que ahí uso mono para corregir. Una pregunta en cuanto a la rigidez. Si vos ves que es muy rígida, ¿preferís corregir con una osteotomía transpedicular o liberar adelante y hacer Smith-Petersen o Ponte? ¿Torácica? Torácica. Si sí. torácica pura, si es muy rígida, por adelante y por atrás. Vas adelante, liberás y después por atrás. Perfecto. Lo que uno no quiere es ponerle mucha fuerza a la columna, ¿no? Porque eso no dura. Entonces lo que hay que tratar es hacerla lo más flexible posible, como se pueda. Y después viste que hay artículos que hablan, si uno corrige demasiado, después también es el riesgo de generar problemas en segmentos adyacentes. Por eso es importante seleccionar los niveles, ¿no? Entonces, yo creo que los niveles, las puntas, casi no habría que tocarlas en corrección. O sea, que todo lo que uno hace trabaja en el medio y las curvas se adaptan un poco, pero cuando uno intenta correr, si esto es T1, T2, T3 y uno termina la cirugía y está así, no dura nada. O sea, la memoria, lo que sea, memoria, pero no se salen los tornillos, los ganchos, lo que se le ponga, o C7 se va para adelante. Eso pasa muy seguido. Y bueno, empezamos con el primer caso. Arranco. Buenas tardes. Bueno, este es un caso que les traigo para que opinen. En principio, les pido disculpas, el módulo es de cifosis. La verdad que no es concretamente un caso de cifosis, pero si la esperamos, confío que lo puede llegar a ser después de lo que le hice. Así que... Una mujer de 65 años que estaba operada en 2 oportunidades. La primera cirugía en 2014, que paso a mostrarles, así vamos rapidito. No tengo las radiografías con las cuales la señora se decide la cirugía, pero bueno, en el 2014 se le hace una fijación L4 sacro, se le coloca un interespinoso allí. Ella manifiesta haber tenido una buena evolución después de esa cirugía.
Sin embargo, con el poco tiempo empieza a ser algún síndrome de adición por arriba. Fíjense el disco que está 1 o 2 niveles por encima, que ya empieza a tener su retrolistesis. La resonancia de ese entonces, cuando es reevaluada por el mismo grupo quirúrgico y se decide hacer una segunda cirugía, es decir, 2 años después, en abril del 2016, se le retira el implante inicial lumbosacro, L4 sacro, y se le hace una nueva fijación proximal. Esta es la tomografía de control con TLIF, descompresión en la zona donde ella estaba comprimida, a este nivel, por aquí. Una tomografía que muestra la colocación de los tornillos. Había algunos tornillos peligrosos. Y después de esta cirugía, que fue poquitos meses después, se operó en abril y a los pocos meses hace esta fractura por arriba del nivel superior, es que consulta y busca tener alguna otra opinión. Aparentemente se ve una lordosis bastante respetada abajo, pero con su problema arriba, mucho dolor. Este es el espinograma. Una alteración del plano sagital, la lordosis lumbosacra respetada, pero con una clara cifosis toracolumbar. La resonancia actual, que muestra el disco de la zona de la fractura, sin compromiso neurológico, era dolor puro, dolor axial puro. Esta es la tomografía, que es en espejo, digamos, del espinograma. Fíjense que hay una clara reducción de la deformidad, acostada en el tomógrafo. Y este es un poco el resumen. Actualmente está con un dolor severísimo, prácticamente tiene que usar un bastón, claudica 50 metros, todo por dolor toracolumbar. Y con una deformidad en ambos planos. Me arrepiento de no haberle sacado una foto clínica porque realmente estaba con mucha deformidad la señora. Y este es un poco el caso. Matías, te toca. No, el moderador, perdón. Sí. No sé si alguno tiene algún comentario en cuanto al diagnóstico y las propuestas terapéuticas para este paciente. Yo planteé algunas preguntas, si hacer vía posterior, doble, cómo plantear el nivel proximal, si tendría algún lugar lo mínimamente invasivo en la cabeza de ustedes. Yo creo que... Para definir, perdóname, es un problema mecánico sin un cuadro neurológico en un paciente con un estado general conservado. Sí, esa mujer de 60 años, buen estado general, diabética y un hijo médico. Bueno, acá se ve un problema de balance, obviamente, una fractura por arriba de la artrodesis. No me queda claro si está artrodesado los implantes que le quitaron desde el E4 a sacro. Pareciera que sí, ¿no? Y bueno, en cuanto a qué hacer, me parece que hay que liberar adelante. Te muestro más cerca. Nosotros creíamos que había zonas donde sí había artrodesis, por ejemplo en el TLIF. Te digo lo que pensábamos. Por ahí este disco parecía estar bien, o acá verse un bloque. No confiábamos en el disco de abajo, en la unión lumbosacra, y bueno, por supuesto arriba. Nos parecía que esta parte sí podía tener, analizando cortes finos de tomografía, ¿viste? Ahí está bueno ver la tomografía, cómo se ve la reductibilidad de la deformidad, que parece bastante reductible ahí. Me parece que haciéndole una liberación anterior, posiblemente evaluaría la posibilidad de hacer o doble sleeve o también la técnica de state del waiting bone graft, que vos le haces disectomía de los dos, en esos dos espacios, y le haces una canaleta en la vértebra y le pones una costilla, eso esperando a que vos vayas atrás y termines de hacer la corrección por detrás. Me parece que sería una buena opción. ¿Se plantearías el caso como un doble abordaje? Sí. Bien. Yo no me queda muy claro si, aparte el dolor, parte de la cifosis de unión dorsolumbar, no está también relacionado. La imagen tomográfica me deja muchas dudas si está artrodesado abajo.
como con la primera cirugía, la segunda, la columna fue tratando de buscar su propio balance, ¿no? Entonces, la retrolistesis que tuvo en la cirugía inicial y la fractura tiene un poco que ver con esto. Entonces, la idea inicial es que creo que no tengo claro, vuelvo a decir, abajo que no esté pseudoartrósico. Por supuesto que la cifosis de unión dorsolumbar es causa clara de dolor. Pero si tuviera que plantear, creo que buscaría todo, porque si yo veo que hay una pseudoartrosis ahí abajo, también es un punto que habría que plantear y tocar, ¿no? Sí, para mí también, bueno, serían los dos temas. Yo tampoco con las imágenes que tenemos ahí aseguraría que el L5S1 está fusionado intersomáticamente. De todas formas, ahí la solución sería, en mis manos, un ALIF probablemente para tratar la pseudoartrosis L5S1. Pero bueno, aquí entiendo que lo crucial o lo que estábamos hablando era la cifosis que tiene por la fractura del L1 arriba. Y ahí creo que con lo que se ha comentado antes, yo haría lo mismo, un doble abordaje lateral. Intentaría, según el TAC, podrían ser 2X leaves, uno creo que T12 L1 y L1 L2. Con esto, si no se abre bastante o no lo alineamos bastante, hacemos un release anterior y nuevamente entonces ya el implante tendría que ser algo autoestable, o sea, fijado con un tornillo. Y el resto ya posterior con adding on sobre la instrumentación, si esos tornillos están bien puestos, haríamos el menor daño posible. Perdón. Creo que... no, sí, perdón. Si puedo recapacitar un poco el caso, yo veo que aquí la segunda instrumentación se hizo tras la extracción del E4S1, fue obviamente quizás un poco demasiado corto y exigente, ¿no? O sea, hemos trasladado quizás una falta de lordosis que no le hemos dado en la base de la columna, donde más lordosis tendría que tener. La hemos trasladado a L2, L4 y ahí es donde se nos ha hecho el PJK encima de esta instrumentación que tenía un poco demasiada lordosis o era demasiado corta para repartir esa carga mejor y llevarla a dorsal. Bien. Federico. Perdón, cuando van diciendo ya que arriba, nivel proximal, irían... T10 aquí, creo que luego arriba... Sí. ¿Es suficiente T10 o hay que ir mucho más arriba? No, hasta ahora los que vinieron hablando. Sí. Bueno, yo me quedaría en T10 porque la cifosis dorsal no es demasiado, parece una cifosis normal, o sea, no es hipercifótica en la parte dorsal, por lo cual estaría cómodo quedarme en el T10, pero eso no quiere decir que he vivido casos donde fallamos en T10 y seguimos arriba. Sí, yo también de acuerdo, T11 o T10. Bien. 2 con 2. Sí, yo creo que es un caso donde las medidas preoperatorias mucho no ayudan, simplemente hay que mirar la columna y cuando uno tiene muy poca cifosis torácica hay que darle poca lordosis lumbar, ¿no? Y acá se le dio mucha y o el disco falla o el hueso o los dos, y acá hay una fractura L1, entonces para mí hacer un exlivo lateral acá no es muy bueno, porque ¿qué pasa? Uno hace eso y se termina saliendo todo el hueso, y sí, hay cajas esas que se expanden, esa es una opción, entre T12 y L2, pero si ya está fracturada, yo creo que el cirujano que le sacó el E5S1 tiene que haber visto si había movimiento, ¿no? Entonces yo querería pensar que obviamente se puede volver a fijar. Pero no, en este caso, para resumir, yo creo que usaría la fractura que tuvo como mecanismo de corrección, sacaría los pedículos y la parte posterior de la vértebra, iría hasta T10 y sin darle demasiado lordosis, pero dejarlo en el nivel neutro, iría hasta T10. Y si el hueso es muy malo, le instrumentaría hasta el sacro y la pelvis. ¿Sin vía anterior? Sin vía anterior. Okay. Todo posterior. Sí. Ni siquiera en la unión lumbosacra. Exacto, todo posterior. Porque la unión en la parte lumbosacra, vos decís, sí. Si no está pegado, que obviamente se controla detrás, uno puede intentar hacerle un injerto del otro lado, pero para mí, si uno mira la faceta, aunque uno es espondiolistesis, pero no hay signo de vacío, yo diría que para mí está pegado, pero igual, si no estuviese pegado, le haría un gesto de tratar de ponerle más hueso por el otro lado, fijarlo a la pelvis y quizás hacer una vía anterior a 3 meses después si vio que no pega. Federico, para mí está pegado. Yo planteaba la vía lateral más que nada para hacer una artrodesis y liberación de los discos, no necesariamente poniendo cajas
o haciendo una canaleta en la vértebra que vos le pones un pedacito de costilla y después lo tenés que estabilizar atrás. Pero también para pensar en la artrodesis intersomática, porque pensaba si le haces una osteotomía, que es una opción, no sé, la posibilidad de artrodesis. Sin duda que es un riesgo. Obviamente allá uno tiene suerte que puede usar BMP, ¿no? Pero sí, sin duda que si uno tiene miedo de que no pegue, la vía lateral ayuda, pero solamente pero no trataría de ponerle caja porque se van a hundir y no va a conseguir nada. Guillermo. Yo creo que en la primera imagen ya se veía que el paciente tenía varios neumodiscos arriba y tenía signos de inestabilidad. Creo que era un paciente que por ahí se podía predecir. Un poquito más fuerte ello. Que tenía neumodiscos en los estudios preoperatorios, digamos, en la primera cirugía. Hay un estudio que se veía que hay una tomografía. Fíjate la anterior, me parece que era. Ahí ya lo ves en la radiografía, ves que tiene neumodisco y ya se veía que el paciente iba a ser eventualmente la complicación. Yo creo que no fue una buena opción el tratamiento que le han hecho. Ahora, encontrándonos con este paciente con estas características, yo creo que sí le haría una reconstrucción de la parte anterior porque los neumodiscos son signos de inestabilidad. Me parece que en un paciente añoso uno tendría que dar un arbotante anterior en la charnela. Sí, yo creo que le haría por ahí una mínima vía anterior y le pondría un mesh con hueso, no sé, lo puede ser mínimamente invasivo o con una pequeña incisión y tratar de poner un arbotante anterior, sea un mesh o hueso. Y lo otro, creo que el paciente está compensando con la columna torácica, digamos, de alguna manera, y está tratando de hacer un mecanismo compensatorio a esa cifosis que tiene ángulo agudo que uno tiene que tratar de corregir ahí. Creo que le haría T10, arriba, T9, T10, pasando la charnera, y abajo, yo no estoy tan seguro que esté pegado eso. Si bien tiene lordosis, me parece que no es suficiente para la incidencia pélvica que tiene, y creo que le haría una fusión, digamos, a la pelvis abajo, porque me parece que puede tener un problema abajo. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Quiénes piensan o qué opinión tienen con respecto al separador interespinoso que se puso en el final de la artrodesis? Porque a mí me parece que ese separador interespinoso realmente generó una sobrecarga en el segmento superior y contribuyó mucho al fracaso de la cirugía. ¿Ustedes piensan que eso no tuvo ninguna incidencia? Porque no le permitió a la columna acomodarse y está en un nivel muy alto el separador interespinoso ese. Bueno, a ver, yo creo que el problema es de la poca corrección que tuvo en la lordosis, porque fíjate que el disco suprayacyente ya está triangular y tenés una retrolistesis y el paciente está tratando de compensar. Más cerca del micrófono. No me parece que sea un problema del interespinoso o no interespinoso. Probablemente uno haya dañado la parte ligamentaria, pero creo que es un problema de mal balance en un paciente que necesitaba otra cosa, para mí. Ahí se ve, como comentaban otros acá en el panel, que ya había de neumodisco previo y veo una inestabilidad, una retrolistesis, antes de que colocaran el interespinoso. O sea, no creo que sea un factor importante en todo esto. Yo no estoy tan de acuerdo con los comentarios de que necesitaba más lordosis, porque, no sé, bueno, el índice pélvico nos podría ayudar un poquito a saber el pronóstico, pero no le veo tan mala lordosis a la fijación inicial tampoco. No sé, Marcel, si vos lo tenés medido eso, pero... La primera cirugía, perdón. Yo sin embargo, lordosis se hubiese fracturado yo creo el L3. Por ahí lo que uno se preguntaría es por qué no tenemos los estudios previos, ella no los tenía, no sabemos qué pasó, pero probablemente el planteo haya sido por ahí erróneo en dejar estos niveles ya enfermos por arriba, ¿no? Sí. Simplemente para discutir, ¿no? Pero yo no estoy tan de acuerdo que el neumodisco sea signo de inestabilidad y y este paciente, si uno mide, por ejemplo, no se mueve mucho, tiene retrolistesis, pero eso tampoco es signo de inestabilidad. Puede ser que está con dolor y cuando se mueve los músculos no. Ella con esta cirugía anduvo bien, por eso volvió al mismo grupo, al mismo cirujano, para resolver el problema que se le generó después, y después ahí no quedó conforme
Por eso, pero ella con esta cirugía anduvo bien 2 años. Si uno mira, el E4 es paralelo al piso y eso es lo que uno quiere conseguir. Y tampoco, si uno empieza a subir por las dudas, termina siendo dedo a la pelvis a todos. Llama la atención, tendríamos que tener placas previas, pero llama la atención que al haber hecho el mecanismo de retrodistesis como que fue buscando su balance, como yo decía al comienzo. Entonces, ahí está el tema fundamental, ¿no? Creo que el plantear una cirugía inicial que fue buena, a continuación hizo la compensación que tuvo, buscando esa retrolistesis para buscar el mecanismo de corrección. Creo que el tema ahí fundamental es que para mí en la parte inicial fracasó la lordosis que le dieron a la primera cirugía. Si no, no hubiera tenido esto, a excepción que ya lo hubiera tenido, y bueno, los niveles de fijación fueron cortos, pero al no tener placas anteriores es difícil evaluar ese tema. En vista de los tiempos, no sé si querés presentar un poco la... Bueno, entonces nuestras preguntas eran estas: si vía posterior o doble, que ya más o menos se discutió; cuál es el nivel proximal, que ya se discutió; qué lugar tendría el mínimamente invasivo. Creo que algo mencionaron acerca de hacer algún ex-leaf, pero no creo que otra cosa mínimamente invasiva, ¿no? Percutáneo por atrás, no. Con respecto al ex-leaf, lo único que en las imágenes antes que enseñaste del TAC y la de pie, exacto, si ahí lo comparas, creo que se puede ver que hay movilidad en estos segmentos arriba, porque si miras el ángulo en el TAC, que el paciente está en decúbito o supino y se abren los dos discos, y comparas eso con la situación en biperestación, creo que se ve que es fácil hacer se puede dar aporte anterior. Exacto. Está bien. Bueno, nuestro plan fue hacer una LIF. No confiábamos en el nivel L5S1 como soporte que estuviera pegado. Hacer una LIF 5.1, tratar de dar un soporte anterior en la zona de la fractura, como bien se dijo, por vía mínimamente invasiva o como fuere, pero tratar de darle un aporte y después hacerlo por detrás en un segundo tiempo. Les muestro un poquito la secuencia. Le hicimos primero la LIF un día y el mismo día colocamos esto así, como lo ven, quedó firme. Es un ex-leaf en la zona de la fractura que no tenía otra manera de entrar. Vuelvo un minuto para atrás. Fíjense que en el corte coronal. ¿Había movimiento en el L5S1? No lo tengo. Sí. Tenía un cliff chiquito, ahí, ¿ven eso? Sí, Bien, pero salió facilísimo. Así que hicimos el ALIF, hicimos un ex-LIF que quedó así, oblicuo, y la verdad que no quedamos muy conformes, pero ya estaba, ya el daño lo habíamos hecho y dijimos, dejémoslo. Pero entró bien firme, eso es lo único que nos dejó conformes. Y en un segundo tiempo, otro día, le hicimos la vía posterior, haciendo un amarre desde torácica baja hasta sacro y ambos ilíacos. Usamos esto que te preguntaba hace un rato, Federico, acerca de qué estrategia hacer, porque tenemos nuestros casos de cifosis de unión, entonces a veces usamos un gancho. No tengo mucha experiencia en colocar cemento en la vértebra, pero bueno, hicimos esto. Esta es la comparativa, cómo estaba, cómo quedó. Este es un control unos meses más tarde. Esto estaba todo pseudoartrósico acá abajo, había pseudoartrosis y todo esto que suele ser alguna especie de sustituto óseo pegado al músculo, nos costaba removerlo, así que quedó así. Pusimos hueso de ambas crestas, le sacamos ambas crestas aprovechando el abordaje. Esta es la comparativa de cómo estaba antes y cómo quedó final. Y este es el control clínico de la señora, que le pusimos una fajita para irnos psicológicamente un poco más tranquilos. Y bueno, este es el resultado. ¿Qué pasará acá arriba? No lo sabemos, pero lleva aproximadamente un año. ¿En el disco de arriba del ex-leaf le pusiste disco suelto o no? Nada. ¿En el ex-leaf? En el de arriba. Nada. Nada, porque ahí ves cómo se abrió. Sí.
¿Opinión? ¿Algún Para mí es comentario una- de alguien no, de la...? Es una muy buena corrección y un poco voy a lo anterior. Si uno evalúa la corrección de lordosis que le dio en los segmentos bajos, 4, 5, 5, 1, está gran parte del éxito. No es lo mismo esto a lo que tenía previamente. La verdad que es una muy buena corrección. La duda es la parte de arriba, como siempre, ¿no? ¿Hacés algún gesto de apoyo con gancho o vendeo de la barra arriba para evitar la mayor tensión que tiene el tornillo proximal? Lo que no hago En es estos casos. prácticamente ningún gesto de cantilever, o sea, bajo la barra y la apoyo, no corrijo nada ahí, y pongo un gancho y un tornillo para que tenga una forma de agarre distinta una de otra, pero tampoco lo resuelvo porque tengo casos así que se termina aflojando el tornillo, hasta que el gancho va aguantando hasta que se termina rompiendo, años después. Muy bien resuelto, enhorabuena. Muchas gracias. Está perfecto. Bueno, lo único que, eso creo que se comentó antes en la presentación, a veces en el adyacente de arriba hacemos una vertebroplastia profiláctica, pero tampoco no tengo evidencia si al final sirve de algo, ¿no? Por lo cual, muy bien. Bien, avanzo con otro caso. Sí. Si quieren algún comentario más mientras lo... Vos, Federico, perdóname, en estos casos el último tornillo lo cementás y el nivel de arriba también. Sí, Y lo terminás con tornillos. sí. Bueno, nos vamos al otro extremo. Chico joven, por ahí era más para la charla anterior de Mariano Noel, pero Federico bien se refirió a los distintos tipos de cifosis, así que acá está. 15 años, sano, con dolor. Te escuchaba cuando mencionabas acerca de las indicaciones de cirugía y que las cifosis no duelen. Uno, no sé si viene el paciente viciado con lo que le dicen los padres o qué, pero yo escucho muchos pacientes que tienen dolor. No, yo no dije que no dolían, simplemente que a veces el tratamiento no le saca el dolor tampoco. Eso Está. yo lo que digo que... Y los chicos son distintos, ¿no? Pero Sí. un adulto que viene con dolor torácico y uno le va a hacer una artrodesis de T2 a L2 y le dice al paciente que usted va a tener cero dolor, me parece que es difícil predecir eso, ¿no? Eso es lo único que dice, que le duele, pero que la cirugía a veces no le saca el dolor. Bien. Bueno, él tenía mucha alteración cosmética, un dolor importante a nivel torácico, con una curva importante en dorsal de 90 grados. Analizamos un poco las líneas, el disco lordótico, la vértebra que biseca y el sacro, a dónde decidir nuestra cirugía, hablando ya de cirugía. Un paneo un poquito de todos los estudios, la tomografía computada, sin ningún cuadro neurológico. Esta es su resonancia. Bueno, comparativa de parado y acostado. Y un poquito las preguntas que se imponen, yendo directamente a que el paciente es para tratamiento quirúrgico. Bueno, aquí estamos en un caso totalmente distinto. El otro era una cifosis angular aguda por una enfermedad proximal y este es una cifosis de rayo largo, con lo cual no sé si alguno del panel quiere analizar el tratamiento, si es quirúrgico, y los niveles, y con respecto a la táctil. Sí, bueno, si me atrevo. Primero la pregunta, si es quirúrgico o no, pues es un poco, yo creo que hay una respuesta clara, evidente, ¿no? Analizamos el dolor del paciente, su ánimo de mejorar su estética. Si al final hay un consenso con la familia, con el paciente, pues en este caso podríamos operar. Quizás nos apoyamos en los 92 grados, que pensamos que es algo bastante importante, y si encima ha sido progresivo, entonces eso es un poco lo que quizás nos da una base para operar. Y si operamos, pues en este caso solo haríamos posterior, creo, porque si he comparado el TAC, eso nosotros normalmente lo medimos, si le hacemos una prueba con el paciente en decúbito y de pie, y vemos que hay una flexibilidad bastante
Si vuelves a poner ahí el sagital, el TAC, ahí la columna parece bastante más normal alineada que con el paciente de pie, ¿no? Por lo cual creo que con solo Smith-Peterson posterior se podría conseguir una buena corrección. ¿Propones una vía posterior a Smith-Peterson y los niveles? Sí, de T2, T3, bueno, del Apex, eso creo que se ha comentado antes, para que sea armónico, pues los mismos niveles hacia arriba como hacia abajo, el Apex, me imagino que... Nosotros, te muestro la medición que hicimos. Acá teníamos el primer disco lordótico, vértebra lordótica como L2, pero L3 era la que pasaba la línea medio sacra. Sí. T2 a L2 aproximadamente. Es que me pondría a medirlo exacto, pero es que ahí la verdad es que me fío de las líneas que están trazadas. Bien. ¿Algún otro del panel con respecto al tratamiento quirúrgico, la vía y la extensión de la artrodesis? Vía posterior con osteotomías y de T2, lo más probable, lo más seguro es el L3, pero se podría parar en el L2 si uno no corrige tanto, ¿no? Sí, lo mismo, exactamente. Yo creo que el plan sí es una... Ya lo dijeron hoy más temprano, lo dijo el doctor Noel, explicó cuáles son los niveles de fusión proximal y distal y creo que esos son los niveles. Lo que quería agregar, y hay que hacer osteotomía de ponte, lo que quería agregar es, por lo menos mi experiencia, que a veces hay que ser cauto en la corrección de estas cifosis importantes, porque uno le puede agregar un PCK para no corregirla más del 50% de dolor angular, o ser cauto en eso, porque después tiene otro dolor de cabeza, que es un PCK, y aparte, bueno, controlar no hacer la lesión ligamentaria por arriba. ¿El doctor Petraki? No, de acuerdo en hacer de la vértebra proximal, que creo que es T2, T3, hasta L3. Y tendría cuidado por ahí en estos casos de colocar ganchos arriba, porque al lesionar el ligamento amarillo también puedes tener lesiones de proximal junction kyphosis, ¿no? ¿Harías osteotomías, Matías? Sí, en el ápice, ¿no? ¿Es necesaria la osteotomía Smith-Peterson sabiendo que la tomografía muestra que se corrige un poco? Yo creo que hace que sea todo más flexible, entonces uno pone menos tensión o carga en los tornillos y en la corrección, ¿no? Yo creo que uno trata de que todo sea más fácil de poner en su lugar. Aprovechando que está el doctor Noeli que habló antes, no sé si querías hacer algún comentario de este caso. La Smith-Peterson digo que me parece mandatoria porque además de facilitar la corrección, que la hace más blanda, es preventiva porque cuando ustedes corrigen, si no necesariamente el amarillo se arruga para adelante y a veces pueden tener conflicto. Y después en cuanto al nivel, que acá juega un papel la línea sacra, esta placa está hecha así. Entonces el paciente cuando toma esta posición para hacer la placa se tira para atrás y nos cambia la vértebra. Entonces por ahí vamos una más abajo solamente por ese motivo. Entonces si al paciente le hacemos una placa en Horton, en la posición deseable, muy probablemente sea 2 y no sea 3 la vértebra tocada, que no es poco porque salvar una vértebra lumbar es importante. Así que yo creo que en este caso pararía en 2. Yo quería hacer una pregunta al doctor Noel. Con respecto a la liberación de las partes blandas arriba, hay trabajos que hablan del semiespinal y cerviz y todo eso. Las partes musculares, ¿le dan bolilla? ¿Las preservan? ¿O cuando ponen los tornillos? Sí, arriba las conductas que tenemos, no solamente en cifosis, en escoliosis también es. Primero yo creo que es mejor parar un tornillo que con un gancho. Que termina, o sea, un gancho bien colocado hay que colocarlo supralaminar y terminar viendo el amarillo y todo y rellena más. Así que darle, no corregir como plantea Balaco, arriba apoyar la curva en las 2 o 3 primeras vértebras que sean solamente de aterrizaje y nada más. Buena presentación de partes blandas, así que disecar lo menos posible. Y yo a veces hago también ese ligamento interespinoso, uso cinta de mersilene, que la paso levemente transósea en la de arriba y sublaminar en la de abajo, infralaminar, no sublaminar, y le hago
un atadito de cinta de mercilene, y también me parece una excelente opción, que también lo hago por el mismo empirismo, que es le tiro un poquito de hueso morcelizado arriba para que haga una anquilosis. Por eso es muy interesante ver en trabajos de escoliosis recientes con respecto al PJK, que analiza una serie de cosas, pero entre otras cosas surge en la evolución en el tiempo, que entre los trabajos que van del 2007, 2002, 2007 y 2009, de PJK arriba, hablan de un 30% en escoliosis idiopática, y actualmente andan en el 7%. Entonces, lo que cambió en ese tiempo, en los trabajos nuevos, es justamente ese tipo de medidas. O sea, se termina con tornillos, se contornea la barra de arriba con este tipo de curvatura normal, y parece que eso tiene algún sentido, ¿no? Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, no sé si nos querés mostrar. No. Bueno, un poco de sangre. Le hicimos Smith-Petersen varias, no recuerdo cuántas, pero son 4 o 5 seguro acá. Este es el control inmediato, donde unimos, porque no teníamos espinograma para hacerle. Terminamos arriba donde más o menos plantearon, y abajo en L3. Es buena el aporte de Mariano, lo de por ahí, ese sesgo para la evaluación radiológica. No tenemos demasiada experiencia nosotros en tratamiento de cifosis, y nos sentíamos un poco más cómodos, más seguros en una vértebra más que L2, así que paramos en L3. Chico anduvo muy bien, lleva actualmente 2 años, porque esto tiene un poquito, esta radiografía fue anterior. Este es el comparativo. Confiábamos en la corrección lograda solamente con la posición en la camilla, con el tomógrafo acostado mejoraba, más un poquito de acortamiento, y no queríamos ser muy ambiciosos. Y bueno, como mínimo mensaje esto, lo que nosotros analizamos en ese entonces. La vía posterior ya se habló que es preferentemente lo más utilizado en el último tiempo. Hay que advertirle las complicaciones que tiene, que son mayores que en las otras deformidades del plano coronal. Y bueno, y la protección del nivel distal. Este caso, justamente un poco cuando hablábamos de cifosis, dije, bueno, cifosis del adulto, a ver, busquemos algo que no sea una cifosis por arriba de una fusión, una fractura vertebral, algo que sea un poco más simple, y a veces los casos que parecen más simples y con una resolución poco tradicional tal vez, se llevan más justamente a lo que hace honor al nombre de este curso, ¿no? Lleva más a la controversia. Así que bueno, me pareció que dentro del tema de cifosis del adulto, esta señora de 47 años, que se presentaba con estas características, con una lumbocruralgia, más que una lumbocruralgia, un dolor lumbar y hacia la región inguinal izquierda. Habíamos intentado tratamiento conservador por todos los medios, se intentó con rehabilitación, kinesiología, RPG, Reiki, Pilates, todas las cosas estas que hacemos habitualmente cuando tratamos de no operar a un paciente. Le hice un bloqueo, que ahora les digo en qué sector se lo hice, con lo cual un poco confirmé, lo mejor que tuvo el bloqueo creo que fue confirmar que el origen de su dolor inguinal, ese origen de dolor radicular tan intenso que tenía, era del segmento al que le mandé el bloqueo radicular. Estas son las radiografías dinámicas, tanto en el frente y en el perfil. Estas son las imágenes de resonancia magnética. El sector crítico es lumbar 2, lumbar 3, que hacia ahí fue dirigido el bloqueo epidural, el bloqueo foraminal, con excelente resultado, pero lo que lo tuvo de excelente lo tuvo de breve también. Aproximadamente a los 20 días, un mes, la paciente reinició su dolor. Otras imágenes de resonancia magnética. Y a modo de resumen, una lumbocruralgia izquierda, claudicación, disbalance sagital, una cifosis toracolumbar, fracaso del tratamiento no quirúrgico. Y acá un poco las opciones de tratamiento que son lo que entra en discusión. ¿Vale?
Bueno, no sé en el panel si alguno tiene alguna opinión, pero creo que la primera pregunta es el diagnóstico. Me parecería como que es un paciente que el motivo de consulta es una radiculopatía de L2, ¿no? Tiene un poco de curva acá y allá, pero el motivo de consulta es la radiculopatía, y con la inyección que Pablo le recomendó uno puede dentro de todo sentirse tranquilo que ese es el problema. Opciones, yo creo que una cirugía lateral de ese nivel es un buen comienzo. Cuando lo infiltraste, la clínica mejoró. Mejoró notablemente, mejoró a cero. La deformidad se corrigió 100%. completamente, con lo cual el problema no es la deformidad, sino Claro, el la deformidad está. nostálgica. Yo creo que la deformidad es lo que lleva a la discopatía. Poné la resonancia, por favor. Pues ahí se ve una hernia foraminal o extraforaminal, ¿no es cierto? Sí. L2-3 decís vos. Sí, porque ahí es donde le hiciste el bloqueo. Sí. Dentro de las opciones no había disectomía extraforaminal. Sí. Me pareció que quizá una disectomía en un sector que es un poco bisagra. Para mí el valor que tiene esto es en qué lugar estamos teniendo esa discopatía, la rotación segmentaria que hay por encima y por debajo, entre lumbar 2 y lumbar 3, la leve pero ya positiva laterolistesis, lumbar 2, lumbar 3. Yo lo interpreto como que en ese punto es el punto de inflexión, es el punto de bisagra de su leve, hoy leve, escoliosis lumbar izquierda y leve cifosis, que no tan leve quizá porque tóraco lumbar 28 grados y es una paciente que cosméticamente también esto influía. Yo, evaluando el tema, está muy bien lo que decís, me parece excelente. Pero la verdad que si uno lo evalúa fríamente en el consultorio, esto lo tomaría como una patología de tipo mecánica, ¿no? Una discopatía degenerativa mecánica localizada en el lugar. Inclusive llama la atención la imagen en la resonancia, tiene un notable colapso de todo el componente anterior del disco. Es como que lo apretó adelante y se fue para atrás y la discopatía es lo que le está dando el síntoma. La verdad que yo, perdón, ¿no? Pero sería un poco más clásico en esto, ¿no? Pensaría que el problema es mecánico L2, L3 y haría la disectomía planteando hacer una fijación circunferencial de ese segmento. No plantearía algo sobre la parte coronal de la columna. Pensaría que el problema está segmentario en ese lugar. Bueno, se han comentado ya dos temas. Yo no sé si clínicamente se podría realmente diferenciar si hay una hernia foraminal ahí y eso sería su causa del dolor. Yo creo que sería un buen concepto de empezar a ir de menos a más, quitar esa hernia y siempre tendría como segunda opción la fijación. Sin embargo, tal como presentaste la clínica, yo también estuve pensando más en un problema mecánico, un dolor discogénico mecánico de la zona de tránsito, ¿no? Entonces ahí creo que ya se ha comentado antes también, para mí sería una indicación para hacer un lateral y como los laterales standalone no nos han ido muy bien, pues siempre ponemos tornillos percutáneos posterior. O sea, sería, creo que lo tenías en las opciones, lateral y posterior percutáneo. Yo creo que le haría lo que dijo, lo que se dijo, ¿no? Creo que le haría una fusión por vía lateral. Y creo que uno puede lograr una descompresión y estabilizar el segmento. Creo que me parece que es un buen nivel, los tres, no tenés tanto riesgo de tener ninguna complicación, es algo mínimamente invasivo y resolvería la parte mecánica y la parte radicular. Ricardi. Yo dije antes que obviamente no hay nada como ver el paciente, ¿no? Entonces eso te da la idea de si el dolor lumbar es importante, si es mecánico y demás. Si no tuviera dolor lumbar, coincido con Matías que una disectomía extraforaminal sería un buen comienzo, pero si tienen bastante dolor mecánico y yendo de menos a más, yo creo que un solo nivel lateral le va a ayudar a corregir parte de su colapso y quizás algo de corrección y nuestra experiencia es otra y con cirugía lateral sola los resultados creo que son buenos.
Una pregunta, Federico. Ahí cuando vas a hacer la vía lateral, ¿confías en la liberación indirecta de la hernia o vas a ir a buscar a ver, te vas a tomar el tiempo para ir a verlo o vas a confiar directamente en la disectomía que vas haciendo con el método XLIF? En general, uno trata de buscar la hernia, sobre todo si va en el ipsila, en el lado de la patología, ¿no? Uno la trata de buscar y uno empuja el psoas hasta atrás y con pituitaria así angulada. Además, uno siempre busca y termina sacando un pedazo grande. Pero aunque no lo sea así, con la distracción uno despeja, ¿no es cierto? Aumenta el foramen y eso en general mejora. Pero en mi experiencia se saca el pedazo de disco. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿por qué lado? Y en el caso de este, por el lado izquierdo, ¿no? Como es alto, se puede de los dos lados. Sí. Nosotros pero si fuese más abajo, con L4, L5, además tenés que ir por donde puedas. Sí, en las escoliosis siempre venimos del lado de la concavidad. En ese caso sería la derecha, ¿no? Si lo veo bien, que el corazón acá está al revés, ¿no? Acá había planteado también parte de la disectomía porque la hernia está del lado de la convexidad. Si estuviera la concavidad, ahí pensaba que por ahí iba a colapsar más el disco y podría tener problemas, pero como está de la convexidad, lo veía como una opción la disectomía. Seguro. ¿La hernia está en la convexidad, seguro? Normalmente los veo más del lado izquierdo. Sí, el dolor está en la izquierda, sí. Gerd, te quiero hacer una consulta. ¿Ustedes en Valencia qué tipo con qué rellenan las cajas? ¿Con sustituto óseo, con BMP, con hueso autólogo? Con Vitos, normalmente, calcio fosfato. Calcio trifosfático. Trifosfato cálcico y hidroxiapatita. Pero es cuestión de, creo que también se ha comentado hoy, de hasta qué punto se nos financia lo que llenamos, ¿no? BMP no tenemos, no se nos paga. Y el Demineralized Bone Matrix tampoco está dentro de nuestro presupuesto, por lo cual al final nos queda autólogo, rescatar injerto autólogo de la cresta, por ejemplo, que en los laterales durante un tiempo lo estuvimos haciendo. Luego había otro foco de dolor para los pacientes y últimamente, como decía, que hacemos poco standalone, casi siempre complementamos con tornillos percutáneos posteriores, una situación biomecánicamente más estable y solo llenamos con calcio trifosfático. Pero el tema también pasa que si el precio de un nivel de tornillo es el mismo precio que la BMP en cuanto a costos, ¿no? Y en un caso así, donde está súper colapsado y no hay inestabilidad y lo que uno hace es aumentar la altura de los discos, yo creo que cuando uno termina la cirugía está más estable que cuando empezó, ¿no? Porque el ligamento anterior y posterior están intactos, uno aumenta la altura, pone una caja muy grande. Lo que no hay que hacer es irse muy alto, ¿no? Porque eso que es lo que hacíamos, que después se hunden. Pero ya te digo, en el país que estoy yo trabajando, uno compensa la falta de tornillos por la BMP. ¿Sabes lo mismo? Eso, el argumento a mí me parece muy lógico y de hecho que ojalá pudiese transmitirlo a nuestra administración, pero la verdad es que es simplemente que el BMP no se paga. Y luego el tornillo a veces también nos da la compresión añadida, ¿no? Que podemos en algunas situaciones corregir quizás mejor la lordosis. Creo que mencionaste también que se puede conseguir buena realineación con los implantes laterales y sobre todo si comprimimos por detrás. Bueno, como están muy apurados, tengo que cortar acá y les debo el final para... Lo vemos mañana. Lo vemos en otra. Digo, después de lo que dijeron, bueno, yo lo interpreté como que para mí la sifosis y la escoliosis no eran algo despreciable, sobre todo un poco la sifosis de 30 grados. Me pareció que merecía, que era el momento de tratarla. Una mujer de 47 años, que para mí venía de una escoliosis idiopática, que probablemente estaba en progreso, que
estaría en tiempo de progresión, como consecuencia había ya deteriorado un disco y me pareció que quizá era momento de tratarle la deformidad que hasta acá parece de grado leve, aunque insisto, una cifosis toracolumbar de 30 grados para mí no es despreciable y tanto en lo cosmético como que empieza a generar dolores después rápidamente a nivel lumbosacro. Por eso fue que decidí tratarle los dos problemas y haciendo especial importancia en mi nivel distal de finalización. Por eso que le doy bastante importancia a estas radiografías dinámicas, donde veo que la horizontalidad de la tercera vértebra lumbar me jugaba a favor dentro de lo que era mi plan de tratamiento, máxime teniendo en cuenta que tenemos una discopatía degenerativa del cuarto disco y también del quinto, con lo cual me concentré mi esfuerzo en tratar de tomar la menor cantidad de niveles posibles, más allá de que descartaba de entrada tratar solamente la hernia discal y la discopatía. Con lo cual le realicé, afortunadamente, le realicé un XLIF, pero de 3 niveles. T2L1, L1, L2, L2, L3, tratando de buscar corrección a 0, para tratar de decir, bueno, tengo una deformidad de bajo grado, tengo que dejarla lo más balanceada posible para de acá adelante intentar proteger su columna. Casi que la logré, y logré sobre todo enderezar bastante el lumbar 4, aunque faltó todavía un poquito más de corregir quizá para mi gusto la cifosis toracolumbar, que logré una corrección de 18 grados sobre 30 iniciales, según el espinograma postoperatorio. Así que bueno, yo lo planteé de esta manera y comparativamente con lo que se escuchó parece un poco más agresivo. Pero afortunadamente escuché otras voces que me decían hoy que iban de T10 al sacro, así que dije, bueno, me paro por la mitad. Así que bueno, Federico, si querés... Yo no estaba en esta mesa, me colé. ¿Eh? Me acabo de dar cuenta que yo no estaba. Pero vos te dejo lo tuyo siempre es una crítica de amigo. No, está bien, y realmente que eso es algo que uno muestra radiografía y uno está sentado y dice, que yo no haría eso, pero el examinar al paciente es algo que uno solo lo tiene, ¿no? Entonces cuando uno tiene esa sensación de esa molestia y de ese dolor mecánico, y yo creo que uno hace lo correcto, yo creo que la corrección es buena, la alineación sagital fue corregida en la parte toracolumbar, así que es una buena opción. Sí, lo que se planteó acá, solamente ese espacio. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque abajo 4-5 está... No, paré en tercera, justamente. Pensé que tenés un... en tercero. Por eso paré en tercera. Sí, de todas maneras vas a tener una sobrecarga sobre los discos de abajo. Y bueno, futuro síndrome de adición, ¿no? Bueno, por eso fue que me forcé por parar en tercera. Seguro. Y hice lo posible justamente para... Es como dice Federico, cada uno tiene su forma de actuar, de parecer, yo te doy mi opinión. No, ¿cierto? seguro. Yo creo que el objetivo del curso de los organizadores es precisamente la controversia. Y este es un lindo caso porque generó controversias. Gracias. Hola. Muchísimas gracias al Pablo, le quiero hacer una pregunta a Federico. Cuando hablabas de poner solamente un XLIF en el lugar, lográs la ligamentotaxia, se fija bien la caja, ¿le pones tornillos bicorticales, una placa o el XLIF solo? Trato que no, a no ser que se rompa el ligamento anterior. A veces que está hueso y uno levanta y se escucha un ruido, o uno se da cuenta que no hay nada, ahí sí le pongo tornillos. Nosotros ya tenemos unas jaulas especiales que vienen con una placa hecha adentro, entonces viene para poner un tornillo que solamente te previene la traslación. Si uno piensa que el segmento está inestable, desde ya que uno le pone tornillos pediculares. Pero cuando uno piensa que a veces es una boca de pescado, ¿no? Entonces uno lo coloca y no se siente cómodo porque se puede salir, entonces se le pone la jaula que viene con la pared, se le pone 1 o 2 tornillos, pero he visto más pseudoartrosis con eso que sin los tornillos, porque creo que limita la carga, ¿no? Entonces he visto más pseudoartrosis con esa placa con los tornillos que simplemente cuando uno le pone la jaula. Gracias.